Sí, ya sé, estás cansado de estar en tu país de origen, quieres una oportunidad profesional, quieres hacer maestría, doctorado fuera de tu país de origen. Entonces, ven y acompáñame que en el siguiente video estaré explicándote cómo ingresar, cómo hacer un curso superior, maestría, doctorado o postdoctorado en Brasil. Hola, sean bienvenidos al canal Migrando a Brasil. Yo soy la doctora Jani Medina, abogada, doctora y profesora de Derecho Internacional en Brasil, y hoy estaremos conversando sobre las oportunidades de estudios en Brasil. Primero que nada, explicarles que en Brasil existen dos sistemas bien diferentes en cuanto al ingreso a universidades. Tenemos el sistema público y el sistema de universidades privadas. Para eso el alumno precisa o necesita presentarse a un examen conocido como prueba ENEM o prueba de vestibular, donde son evaluados todas las disciplinas que estudiamos en el nivel medio: física, matemática, química, biología, en el caso portugués, historia, geografía, etcétera. O sea, todas las materias que cursamos en la enseñanza media van a ser evaluadas evidentemente en portugués, y es una prueba para ingresar a universidades públicas extremadamente difícil, compleja y rigurosa. Y llama la atención en este punto porque las universidades públicas en Brasil son universidades altamente codiciadas por los propios brasileños, porque son universidades donde el nivel académico y científico es bien elevado, y son universidades totalmente gratuitas. O sea, usted no va a tener que pagar nada, cero, para ingresar a estas universidades. Y del otro lado tenemos la posibilidad de ingresar a universidades públicas. Doctora, ¿significa que las universidades públicas son peores? No necesariamente. Existen dentro del territorio brasileño universidades privadas que tienen alto índice de impacto y están en los rankings de universidades más prestigiosas del mundo, pero son universidades extremadamente costosas y donde necesariamente vas a tener que desembolsar un dinero considerable para estudiar. ¿Cualquier carrera tiene el mismo valor, doctora? No necesariamente, porque las carreras más caras para estudiar en Brasil en universidades particulares o privadas son medicina, ingeniería civil, derecho, las que son caras en cualquier lugar del mundo. Y partiendo de esta realidad, debemos entender que el proceso de ingreso para estas universidades particulares es también un proceso difícil, pero va a depender del prestigio o la popularidad que va a tener esa universidad particular dentro del territorio brasileño. Existen universidades donde el alumno puede pagar una mensualidad aproximadamente de 2.000 a 6.000 reales, y existen universidades donde el alumno va a pagar 600, 700, 800 reales, a depender de la carrera, mensualmente para acceder al conocimiento y se formar en la profesión que él decida que le escoja. En este segundo momento vamos a discutir sobre la posibilidad, la oportunidad que dio origen a este video, que son las oportunidades que tenemos los extranjeros de venir a Brasil a hacer maestría y doctorado. Debo aclarar primero que nada que para venir a Brasil a hacer maestría o doctorado, punto número 1, no precisas estar o no necesitas estar con residencia permanente en territorio brasileño. Y punto número 2, no necesitas homologar o reconocer tu diploma en Brasil, que ya son dos puntos extremadamente esenciales, importantes, que van a facilitar si eres extranjero y estás en cualquier país de América Latina o en Europa, la posibilidad de ingresar sin tanto burocracia al sistema de enseñanza superior en Brasil. Básicamente, para ingresar a las universidades particulares es un proceso selectivo menos complejo, pero necesariamente, como ya te expliqué, al igual que en la graduación, vas a tener que pagar una suma considerable para poder realizar tus estudios de maestría o doctorado en esas universidades particulares o privadas. Lo que no sucede
en las llamadas universidades públicas, que pueden ser a nivel federal o a nivel estadual. Cada programa va a tener un proceso selectivo o una manera de seleccionar los alumnos para ingresar a la maestría, al doctorado o al postdoctorado. Y eso va a mudar mucho, a cambiar mucho de una universidad para otra, de un estado para otro. Pero generalmente la mayoría de las carreras hoy, y debido a los propios tratados internacionales de los que Brasil es parte en relación a refugiados, a políticas de acoger a las personas migrantes en Brasil, existen muchos programas de posgraduación, sea a nivel de maestría, doctorado o postdoctorado, que tienen un proceso selectivo simplificado para los extranjeros. Y te explico detalladamente cuáles son estos 3 requisitos, digamos que imprescindibles o indispensables, que te colocarían dentro de una universidad brasileña. El primero de ellos es acompañar en la universidad del estado en el que quieras venir a estudiar a Brasil, acompañar en esa facultad, sea de Derecho, Ingeniería, Filosofía, Psicología, Designer, Comunicación Social, la que te interese, acompañar en esa universidad los llamados editaes. Editaes no es más que una convocatoria donde son descritos una serie de requisitos para nosotros los extranjeros poder acceder a ese proceso. Y ese proceso selectivo básicamente te va a exigir presentar tu currículo, o sea, todas tus publicaciones, dónde has trabajado, qué has hecho en tu país de origen. Segundo, presentar un proyecto que en el 90% de las universidades puede ser presentado o en español o en inglés, o sea, es otro de los beneficios, de las ventajas que ofrece el sistema de posgraduación brasileña, que nos permite a nosotros los extranjeros, aun cuando no sabemos portugués, aun cuando no dominamos portugués, ingresar al sistema de educación brasileño sin necesidad de tener el curso de portugués. Esto nos abre muchísimas puertas dentro del territorio brasileño, pero cuidado, no nos engañemos que no todos los brasileños ni en todas las universidades vamos a encontrar la oportunidad de poder defender la maestría o el doctorado en nuestro idioma de origen, sea el inglés, sea el español. Otro documento importante, además de tu currículo y tu proyecto de investigación, es realizar un contacto previo con algún profesor de esta universidad que trabaje tu proyecto de investigación, que trabaje en las temáticas que te interesan. ¿Por qué? Porque esa persona se hará responsable de tu tutoría durante el proceso de maestría o doctorado. Y llama la atención que en todas las universidades, sean públicas o privadas, los profesores, el cuerpo docente está disponible dentro de la propia página, o sea, no es tan difícil desde el exterior contactar a un profesor de una universidad brasileña para pedir que él nos oriente o que tenemos la intención de aplicar a un proceso selectivo de maestría y doctorado y que gustaríamos o que tenemos la intención de ser orientados o ser tutorados por él. Otro elemento importante es que muchas de las universidades públicas ofrecen el llamado bolsa o la llamada pasantía o ayuda financiera para el tiempo que usted va a estar acá. Y generalmente nosotros los extranjeros tenemos una cierta prioridad en relación a la concesión de esas becas, de esas bolsas, de ese auxilio financiero, siendo hoy actualmente en el valor para la maestría un valor de 2.100 reales y para el doctorado un valor de 4.100 reales y para el postdoctorado en 5.200 reales. Es importante resaltar que estos valores corresponden al año de 2024. No sé cuándo estarás viendo este video y a lo mejor probablemente ya estará estos valores ajustados. Espero te haya ayudado, te haya esclarecido las principales dudas, las principales inquietudes en relación a la posibilidad, al sueño, al anhelo de salir de tu país de origen y venir a Brasil a estudiar, sea una graduación, una maestría o un doctorado. Por hoy es solo, hasta la próxima. Chao.